Adelante, Flor. Muy buenos días. A nombre del Congreso del Estado de Sinaloa y del Colegio de Sinaloa, agradecemos a todos su asistencia a la videoconferencia intitulada Reflexiones sobre la calidad del agua. Y me voy a permitir presentar a las siguientes autoridades y personalidades que hoy nos acompañan. Maestro Elmer Mendoza, presidente del Colegio de Sinaloa. Doctora María Aurora Armienta Hernández, expositora invitada. Doctora Sonia Escalante López, directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso del Estado de Sinaloa. Buenos días. Licenciada Lidia Concepción Celaya Valenzuela, secretaria general del Colegio de Sinaloa. Buenos días. También nos acompaña la doctora María del Carmen Martínez Valenzuela, directora de Vinculación e Internacionalización de la UDO. De la UADO. Muy buenos días tengan todos. Para que nos brinde un mensaje de bienvenida, se le cede el uso de la voz a la doctora Sonia Escalante López, directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias. La escuchamos, doctora. Gracias, licenciada Flor. Muy buenos días. Primeramente, permítame transmitirle a nuestra audiencia virtual los afectuosos saludos del diputado José Rosario Romero López, presidente de la Junta de Coordinación Política, de la diputada Roxana Rubio Valdés, presidenta de la mesa directiva, y del ingeniero José Antonio Ríos Rojo, secretario general del Congreso del Estado de Sinaloa. Este día iniciamos el tercer evento del Programa de Trabajo 2021, derivado del Convenio Marco de Colaboración entre el Congreso del Estado de Sinaloa y el Colegio de Sinaloa, por lo que mucho agradecemos el apoyo que nos brinda el presidente de este importante organismo, a nuestro amigo, el maestro Elmer Mendoza, y su eficaz colaboradora, la licenciada Lidia Concepción Celaya Valenzuela, secretaria general. Tenemos el día de hoy como conferencista invitada a una distinguida científica sinaloense que nos honra con su presencia. Me refiero a la doctora María Aurora Armienta Hernández, a quien mucho le agradecemos haya aceptado compartir sus especializados conocimientos sobre un elemento fundamental para el desarrollo de la vida y que se titula Reflexiones sobre la calidad del agua. Tema de mucha actualidad y cuya impartición se enmarca dentro del Día Mundial del Agua, que se celebra cada 22 de marzo a partir del año de 1992 como producto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro, con el objetivo de generar conciencia acerca de la crisis mundial del agua y la necesidad de buscar medidas para abordarla. Velar el abastecimiento del agua dulce y de su calidad es un apremio mayúsculo para millones de personas en el mundo, más aún en tiempos de pandemia, como la que hoy sufrimos la humanidad. Por ello, reiteramos nuestro agradecimiento a la doctora María Armienta Hernández por haber aceptado la invitación de que hoy disertara sobre este importante y trascendente tema. Bienvenida, doctora Armienta. Saludo también a nuestra amiga, a la doctora María del Carmen Martínez, que ella es una científica que también su tema de estudio es el agua. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, doctora Escalante. Como siguiente punto de nuestro programa, me permito presentarles una breve semblanza de la doctora María Aurora Armienta Hernández. La doctora Armienta Hernández es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3. Su obra científica suma más de 100 artículos publicados en revistas arbitradas internacionales, así como numerosos capítulos en libros. Es profesora del posgrado en Ciencias de la Tierra de la UNAM. Ha impartido cursos y conferencias, invitada en diversas universidades del país y del extranjero. Fue presidenta del Instituto Nacional de Geoquímica y delegada general de la Asociación de Mujeres Geocientíficas. Actualmente funge como copresidenta de Geociencias de la Asociación Internacional de Geología Médica.
Investiga también el comportamiento geoquímico de metales y metaloides tóxicos en zonas mineras y desarrolla métodos de remediación de la contaminación proveniente de los mismos basados en materiales geológicos de las propias zonas. Como parte del Comité Científico Asesor para el Volcán Popocatépetl, su participación ha logrado identificar precursores geoquímicos de las erupciones, ha proporcionado información valiosa que ha sido utilizada para la reducción del riesgo volcánico. Ha desarrollado una labor similar para la vigilancia basada en parámetros químicos de los volcanes Colima, Tacaná, Chichón y Pico de Orizaba. A partir del 1 de enero de 2021, es miembro de la Academia de Ciencias del Mundo para el avance de la ciencia en los países en desarrollo. Y sin más preámbulos, cedemos el uso de la voz a la doctora Armienta Hernández para que inicie su exposición sobre el tema Reflexiones sobre la calidad del agua. Adelante, doctora. Bueno, pues buenos días. En primer lugar, agradezco mucho la invitación del Honorable Congreso del Estado para dar esta charla hoy y el apoyo, por supuesto, del Colegio de Sinaloa, en especial del maestro Elmer Mendoza y licenciada Lidia Concepción Zelaya. Es un honor, un gusto estar aquí con ustedes y compartir algunas experiencias, ideas, reflexiones sobre la calidad del agua, su importancia, la necesidad de conservarla y mejorarla. Entonces, voy a ver si no hay problema, ¿verdad?, para compartir mi pantalla y iniciar. A ver, ¿sí se ve? ¿Sí? Bueno, entonces empiezo con la presentación. Espero que se siga viendo, pantalla completa. Y bueno, vamos a empezar. El título es, como lo dije, Reflexiones sobre la calidad del agua, y es en ocasión del Día Mundial del Agua. Entonces, como ustedes ven, el agua es un recurso fundamental, pero está sujeta a pues diferentes fuentes de contaminación. Está presente no solo como agua, sino indirectamente y muy relacionada para otros objetivos del desarrollo sostenible adoptados por la Organización de las Naciones Unidas. En primero, agua limpia y saneamiento, por supuesto, pero también, como ya lo hemos visto y ha sido claro en esta pandemia, para la salud y el bienestar de las personas, tanto por su uso en actividades de limpieza como por su ingesta, por su consumo. Hambre cero, bueno, el agua es indispensable para el riego de los alimentos, ¿verdad?, de los cultivos, para la vida en los ecosistemas terrestres, para la vida en el mar, para las ciudades y comunidades sostenibles, en fin, en casi todos los temas, los objetivos del desarrollo sostenible está presente el agua, incluso en la igualdad de género, ya que las mujeres muchas ocasiones somos quienes estamos a cargo de llevar agua y de utilizarla en todas las actividades en nuestros hogares. Pero en primer lugar vamos a ver un poquito sobre la cantidad. ¿Cuánta agua hay per cápita, por habitante? Entonces, si ustedes ven este mapa, el agua renovable per cápita es muy grande, mayor a 10,000 metros cúbicos por habitante por año en Sudamérica, en Canadá, en parte de los países europeos, en Rusia. En México se considera que está un poco menor, de 1,700 a 10,000, como ven el rango es bastante amplio, pero obviamente estamos mejor que en varios de los países africanos, que es menor a 500. Esto pues ejerce disponibilidad, un grado de presión de los recursos que tanto se pueden utilizar, y en este tema también no estamos en México como país, digamos, estamos en un nivel bajo de estrés, no, sí tenemos algo de estrés, pero digamos es un nivel bajo como país. Sin embargo,
En nuestro país hay grandes diferencias, ¿verdad? Por ejemplo, no tenemos estrés en todo lo que es el sureste del país, ¿verdad? En la península de Yucatán, pues es bajo, pero en todo el occidente y el norte hay un estrés alto, ¿sí? Entre 40 a 100%, o sea, grado de presión, lo que tenemos disponible y lo que debemos utilizar para las diferentes actividades, hay un grado de presión alto, y en la zona central, nos podemos imaginar, el grado de presión por el número de habitantes, pues es muy alto. Entonces, el país, pues, muestra grandes diferencias en esta capacidad de utilizar el agua en cuanto podemos utilizar. ¿De dónde viene el agua? El agua dulce, ¿verdad? Viene pues principalmente de aguas superficiales, como son los ríos. Sinaloa, pues tenemos 11 ríos, de presas, ¿verdad? Aquí tenemos los ríos más caudalosos en el noroeste, entre ellos son varios de Sinaloa, ¿verdad? Como el Río Fuerte, el Río Presidio, etcétera. Y las presas, como ya había mencionado, que también en Sinaloa pues tenemos presas importantes. Pero también vienen de aguas subterráneas. Y estas en algunas zonas pues son la principal, casi la única fuente de agua que puede utilizarse como agua potable o para riego. Aquí en Sinaloa tenemos acuíferos con disponibilidad, pero algunas zonas donde ya no está tan disponible. Y bueno, esto es en cuanto a la disponibilidad, a la cantidad de agua. Pero también la calidad es muy importante, porque dependiendo de ella la vamos a poder utilizar para agua potable, para riego, para la acuacultura, etcétera, para los diferentes usos. Y los ríos, pues se pueden contaminar, y este es un reto para el objetivo de agua limpia. Que esta contaminación de los ríos la podemos dividir en contaminantes de tipo inorgánico, de tipo orgánico, microorganismos. Mi área de especialidad, pues, son los contaminantes inorgánicos. ¿De dónde viene esa contaminación? Bueno, pues puede venir de las industrias, de los residuos de las ciudades, de las viviendas, ¿verdad? De la agricultura, de otras actividades agrícolas, de la ganadería, entre otras fuentes. Y cuando estas fuentes pues son altas, cuando se contamina mucho, es obvio que los ríos vamos a verlos pues afectados, ¿verdad? Aquí tenemos una parte del río Tasco, que se ve como cuando sube el nivel, todos estos residuos se quedan atrapados en los árboles. Esta es también en otra zona de Guerrero, donde estos son residuos de los procesamientos de minerales, de los sales mineros que afectan a los ríos. Aquí vemos, ¿verdad? Esto también es obvio. Todo, mucha gente lo usa como basurero en algunas poblaciones, y pues todo esto, aquí son aguas residuales, que ya ahora están siendo tratadas en Tasco, pero antes no lo hacían, y van también directamente al río. Y esta agua, pues muchas veces la gente, como vemos aquí, la lleva hacia sus hogares para utilizarla pues en diferentes, para diferentes fines. Es por eso que la Comisión Nacional del Agua ha establecido una red de monitoreo. Estos son algunos los puntos que señalan en el 2018 en aguas de ríos, en aguas subterráneas, en aguas costeras. ¿Y qué es lo que se analiza? Bueno, principalmente en los ríos, esta demanda bioquímica de oxígeno, que es la cantidad de oxígeno necesaria para la oxidación bioquímica de los compuestos orgánicos degradables. Y mide el oxígeno consumido por los microorganismos.
Entonces, tenemos esta distribución en el país, excelente, 53.6%, de buena calidad, 13%, aceptable, 23%, y contaminada y altamente contaminada, alrededor de un 10.5%. Y aquí tenemos la distribución. Como ven, en el país, la mayor afectación de la calidad del agua por este parámetro está en el centro. Sin embargo, hay localidades específicas que presentan agua pues contaminada, sobre todo, aunque la fuertemente contaminada la tenemos, como les decía, en el centro. Aquí en nuestro estado, pues la mayoría de los sitios, afortunadamente, la calidad fue excelente. Estos son datos reportados en 2018, aunque en algunos puntos sí tenemos agua contaminada. En relación a otro de los parámetros que se miden es la demanda química de oxígeno, que es la cantidad de oxidante que reacciona con la muestra de agua bajo condiciones controladas. Y esta mide tanto la materia orgánica como la inorgánica que se puede oxidar. Y en este sentido, el agua de buena calidad es apenas del 19%, pero aceptable llega casi al 29%, y la excelente pues es 18.5%. Contaminada y fuertemente contaminada pues es más del 30% en este parámetro. Y aquí tenemos la distribución, otra vez el centro, y nos vamos hacia el occidente del país, hacia la zona de Jalisco. Tenemos agua contaminada, fuertemente contaminada por esta demanda química de oxígeno. En nuestro estado tenemos también algunos sitios, ¿verdad? Ustedes los pueden ver aquí, puntitos rojos, puntitos anaranjados, donde el agua pues no es buena para utilizarse, ¿verdad? Está contaminada o altamente contaminada, aunque otra vez la mayoría es ya sea excelente o de buena o aceptable calidad. Coliformes fecales es otro de los parámetros donde la mayoría el agua, pues digamos que es excelente, buena calidad, aceptable, pero más de la mitad está contaminada o fuertemente contaminada en relación a este parámetro. ¿Dónde lo tenemos? Aquí sí, en prácticamente todo el país, como ustedes lo ven, ¿sí? Lo único bueno, pues, es que esto se puede tratar el agua y eliminar con tratamientos que no son tan complicados. Sin embargo, bueno, pues sí es un parámetro, los coliformes, que debe de cuidarse y de atenderse, que no se eleve, que se controle. Esto es respecto a los ríos y las presas de Sinaloa. Los datos de la Comisión del Agua de 2019 tomaron muestras, reportan resultados de 125 sitios, y bueno, como les decía, afortunadamente en DBO y en DQO no estamos tan mal. La mayoría es excelente en DBO y de buena calidad en la siguiente y aceptable, ¿sí? Y en cuanto a DQO, es excelente, de buena calidad también, y aceptable. Entonces, la mayoría es excelente y de buena calidad para los dos parámetros, son muestras de ríos. Otro de los contaminantes que pueden estar presentes en los ríos son los metales. Y los metales, bueno, sabemos que algunos los necesitamos para nuestra vida, incluso nos tomamos, ¿verdad?, pastillas que tienen para estar más saludables, por ejemplo, que contienen zinc, hierro, manganeso, etcétera, en cantidades limitadas, ¿verdad?, que nos hacen bien. Pero en cantidades excesivas igual nos pueden hacer daño. Y los no esenciales son aquellos que no tienen ninguna función que se haya encontrado que beneficie nuestro organismo, como el cadmio, como el aluminio, como el plomo. El arsénico es un metaloide, pero es incluido aquí. Entonces, algunos metales son biológicamente importantes, como el hierro y el magnesio. ¿Cuáles son algunos de los efectos tóxicos de los metales? Bueno, el plomo puede producir daños neurológicos, afectaciones gastrointestinales, problemas en el comportamiento
de los niños, incluso en el aprendizaje de los niños. El mercurio y el plomo también, daños mentales. El cadmio, daños en los riñones, osteoporosis. Participé yo hace poco con una investigadora que es experta en eso y encontramos que sí, efectivamente alteraba los huesos como presencia de cadmio. El arsénico, ahorita lo vamos a ver con más detalle, cáncer de piel y de otros órganos, y el cromo hexavalente, sobre todo por su inhalación, problemas respiratorios, daños en riñones, hígado y cáncer de pulmón. ¿Cuáles son algunas fuentes? Bueno, pues ya las conocemos, ¿verdad? Los acumuladores, algunos aditivos para gasolinas, pigmentos, insecticidas, fertilizantes, residuos mineros, residuos de fundición, emanaciones de fundiciones. Nosotros hemos trabajado en el Instituto de Geofísica y en colaboración con otros investigadores de la UNAM, y en este particular caso de la Universidad Autónoma de Guerrero, en la zona de Tasco, los residuos mineros, esto es jales, que decimos, ¿verdad? En México, son residuos de procesamiento, de la extracción principalmente de plomo, zinc y plata, de los minerales que ahí se explotan, de las minas que ahí donde se extraen, y los residuos son estos montículos, ¿verdad? Y este montículo en particular está a un lado de un río, que es el río Cacaltenango. Medimos las concentraciones de estos metales tóxicos, como es el cadmio o el plomo, ¿verdad? El arsénico, etcétera, y vimos pues que eran muy altas, como era de esperarse, por los propios minerales que se procesan. Una vez en el río, aquí tenemos otro residuo un poco más pequeño, ¿verdad? Pero se ponían antes, era muy común depositarlos, los residuos, a un lado de los ríos, porque eran barrancas, entonces ahí era muy fácil irlos acumulando, ¿verdad? Pero después, con la acción de la lluvia, pues, y del aire, ¿verdad? Del viento, se fueron arrastrando hacia los cauces de los ríos, y estos metales pueden estar en forma disuelta, como partículas, o depositarse en los sedimentos según el tamaño, ¿sí?, de las partículas que se arrastran hacia el río. En Tasco, pues tomamos muestras a lo largo de todo el cauce, analizamos estos metales y les presento aquí unos ejemplos. El hierro, en las zonas donde estaba la toma de muestra más cercana a los jales, pues alcanzaba concentraciones muy altas, hasta 54 miligramos por litro en el agua, ¿sí? Después iba bajando y era su forma, digamos, de transporte, estaba como su forma química en disuelto o en pequeñas partículas. El arsénico también, con variaciones a lo largo del cauce, aunque siempre presente, pero en algunos puntos son realmente bajas concentraciones, 0.005 miligramos por litro. Esta es la norma para agua potable, 0.025, y solamente en uno de los sitios, en la época de lluvias, en forma particular, superó esa norma. Entonces vimos pues claramente la influencia de estos jales. Ahora, en las aguas subterráneas, esto es más complicado, ¿verdad? No vemos así a simple vista que el agua está contaminada. A veces sí lo podemos saber, por ejemplo, el cromo hexavalente con el agua amarilla, cuando es muy alta, pero el arsénico pues está muy alto y nosotros vemos el agua como si pues no pasara nada, ¿verdad? La pudiéramos tomar. Y estas aguas, como ya lo decía, pues se utilizan en forma muy importante para el riego. Esta foto es en el Valle de Mexicali, en Baja California, donde se utiliza en la mayor parte del agua de riego, es agua de pozos o agua de canales, bien, luego está contaminada. Y esta agua subterránea, al contacto con las rocas, como está en el subsuelo, puede tomar diferentes componentes y algunos de ellos ser tóxicos. Y esta es una contaminación que le llamamos contaminación natural. O sea, se da
por el propio hecho de que el agua esté en el subsuelo, esté en contacto con las rocas y por lo tanto vaya con el tiempo disolviendo estas especies tóxicas. Y el aporte hacia el ambiente puede ser rápido, como es en una erupción volcánica, pero puede ser lento hasta alcanzar concentraciones que causen un daño a la salud, principalmente si se está expuesto por periodos prolongados. Entonces, esta contaminación natural puede estar en el aire, puede estar en el suelo, en las aguas subterráneas y transmitirse a la cadena alimenticia y por lo tanto hay que tener mucho cuidado en las fuentes de abastecimiento de agua subterránea para controlar su calidad, que aparentemente pudiera ser buena. Pero también la actividad humana puede contaminar esta agua, los criaderos de animales, las descargas de letrinas, ¿sí? Por ejemplo, esto lo tenemos aquí en la zona sur de la Ciudad de México, que no hay drenaje en varias de estas zonas y el agua está contaminándose con nitratos. Todavía no llevan a niveles altos, pero hay aporte. Pueden infiltrarse ríos contaminados, los fertilizantes y los insecticidas que se utilizan en los cultivos, fugas en tanques, infiltración de agua de lluvia contaminada, etc. Entonces tenemos también fuentes producto de la actividad humana que pueden contaminar el agua subterránea. Y aquí este es un ejemplo, un pozo que está aguas arriba, no está contaminado, pero si después tenemos un depósito de basuras, bueno, pues los lixiviados llegan hacia el agua subterránea, pueden llegar hasta un río, las fugas de gasolineras, por ejemplo, fosas sépticas, como ya decíamos, exceso de fertilizantes y pesticidas, intrusión de agua de mar por pozos que bordean cerca de las costas. Y el problema es que muchas veces no vemos dónde está, no sabemos de dónde viene esta contaminación. ¿Verdad? Puede venir desde acá y llegar acá y yo no veo que está pues en una zona lejana. O sea, el flujo subterráneo también es muy importante para poder identificar de dónde vienen los contaminantes y por lo tanto eliminarlos si son de origen humano o ver de qué manera tratarlos o cambiar las fuentes de abastecimiento si son naturales. Bueno, aquí tenemos una tabla con los principales causas y contaminantes que pueden producirse en el agua subterránea. Por ejemplo, la cabecera del pozo son principalmente patógenos como los coliformes que ya vimos, fecales, e intrusión salina, sobre todo cloruro de sodio, contaminación natural, hierro, flúor, magnesio, arsénico, etc. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, porque más del 60% del agua potable en nuestro país proviene de agua subterránea de 653 acuíferos. Y lo que se ha encontrado como contaminación es principalmente la intrusión salina, sobre todo en las zonas costeras, nitratos, coliformes, arsénico, fluoruro, hierro, manganeso y cromo. El arsénico es uno de los elementos tóxicos con más efectos en la salud y considerado también por la ONU como uno de los contaminantes que debe evitarse, que debe tomarse acciones para eliminar la exposición de las personas. Y bueno, hay alrededor de 20 millones o más de personas expuestas a concentraciones elevadas de arsénico en el agua. Aquí vemos algunos de los efectos que puede producir, ¿verdad? Y bueno, según la especie química, es más o menos tóxico, y hay una enfermedad que se llama ACRE, hidroarsenismo crónico regional endémico, que se descubrió en Argentina en el siglo pasado a principio, por consumir agua rica en arsénico o bien alimentos que la contuvieran. Y estos es algunos de los efectos, y principalmente los podemos clasificar un poco arbitrariamente como no carcinogénicos, son problemas gastrointestinales, de la circulación, estos enfermedades
enfermedad de pies negros, ya vimos unas imágenes, pero también enfermedades de la piel, manchas oscuras, manchas claras, y también puede producir diferentes tipos de cáncer. Incluso la diabetes también está asociada con el consumo de agua con arsénico. Por eso hay una normatividad. La Organización Mundial de la Salud estableció 0.01 miligramos por litro. En México es de 0.025. El agua de riego también tiene un máximo de 0.1 y estas son, bueno, concentraciones, digamos, promedio en los seres humanos. En el suelo, pues también hay concentraciones máximas permisibles según el uso, ya sea agrícola o industrial. Fuentes de contaminación, antropogénico, pues para preservar la madera, como insecticida principalmente, aunque ya no se usa, está prohibido, pero algunas zonas quedan contaminadas, como pigmento, se ha utilizado con fines terapéuticos y, bueno, también con fines de otro tipo, ¿verdad? Como cuentan muchas historias en la Edad Media, por eso mismo, como no se ve el agua que está contaminada, pues se usaba como veneno. Y recientemente se utilizaba para tratar diversas enfermedades anteriormente, y últimamente se ha encontrado que este trióxido de arsénico también se puede utilizar para el tratamiento de leucemia. Pero está en la naturaleza de forma natural. Y hay muchos minerales de arsénico, ¿verdad? Aquí tenemos algunos de ellos, y en México son muy abundantes, ¿sí? Hay minas con una variedad de grandes, de minerales de arsénico, como la Ojuela en Durango, donde se han descubierto, se han identificado todos estos minerales, más de 20. Las rocas, según el tipo, tienen más o menos arsénico, por ejemplo, los basaltos, sentidos por los volcanes, pueden llegar a tener altas concentraciones, un tipo de arcillas, algunos tipos de carbón también. Entonces, según el tipo de roca, naturalmente ya tienen arsénico. ¿Sí? En el primer lugar donde se encontró alguna afectación de los pobladores debido a tomar agua con arsénico fue en la comarca lagunera. No está tan lejos de nuestro estado, pero es otro medio geológico. Entonces, ahí, en 1958, se identificó esta enfermedad de pies negros en varios de los pobladores y ha habido muchas investigaciones posteriormente. Antes, al inicio de estos estudios, se pensaba que era el uso de los insecticidas el que había contaminado el acuífero, agua subterránea, ¿verdad? Ya lo dijimos. Posteriormente ha habido varias hipótesis, procesos magmáticos, las arcillas propias de la zona, una intensa evaporación, oxidación de sulfuros como arsenopirita, por ejemplo, en algunas otras áreas. Entonces, esto es una zona muy estudiada. Tenemos otros lugares cerca de aquí, ¿verdad? De Sinaloa, en Hermosillo, en varias zonas de Chihuahua, vimos en Durango, y el aporte es principalmente natural, procesos magmáticos, máximos en zonas con rocas volcánicas, y que esto, aunado a una extracción intensiva del agua, pues ha exacerbado en estas zonas la presencia de arsénico. En Chihuahua, las autoridades han tomado cartas en el asunto y han instalado plantas de ósmosis inversa. En 2007 eran 87, creo que ahora son algo más, con diferentes capacidades, donde las personas en las zonas afectadas pueden ir y a muy bajo costo proveerse de agua para tomar, para preparar sus alimentos. Pero otra de las fuentes muy importantes es la minería. La minería, tanto por la extracción y procesamiento de los minerales, como por la abundancia de arsénico en algunas zonas mineras. Entonces, en México tenemos más de 400 años de minería y todavía somos uno de los 10 principales países productores de metales, el primero en plata, y aquí tenemos algunos otros. El sector minero metalúrgico aportó 8.2% del PIB,
en enero y generó 380.456 empleos en enero de 2020. Entonces, la minería es una actividad económica muy importante en México. Tenemos muchas zonas con presencia de metales, ¿verdad? Cobre, fierro, molibdeno, plomo, zinc, plata, oro, etc. Entonces, bueno, se extrae en muchas de estas zonas. Aquí tenemos nuestro estado, ¿verdad? Tenemos también muchas minas, ¿verdad? Algunas se explotan, otras todavía no tanto. Y esto es en Zimapán, en el estado de Hidalgo, donde nosotros realizamos muchos estudios y se los voy a presentar como un ejemplo de un caso de zona minera, donde cuando nosotros empezamos fue a raíz de que se detectaron altas concentraciones de arsénico en varios pozos de agua potable de la zona y en algunas norias. Entonces empezamos a estudiar esto a instancias de los propios pobladores de la población de Zimapán, y encontramos estas concentraciones en uno de los pozos muy alta. Acuérdense que la norma está por aquí, 0.025 es lo máximo que permite nuestra legislación, y llegaron en este pozo casi hasta 1.2 miligramos, o sea, 20 veces la norma. Entonces, esto provocó que muchas de las personas, pues sí, se enfermaran, presentaran problemas de piel sobre todo. Después otros investigadores detectaron exacerbación de la diabetes, por ejemplo. Y bueno, hemos seguido este monitoreo a lo largo del tiempo. Este pozo se cerró a raíz de nuestros estudios y después se volvió a abrir, pero para tratar el agua, y es lo que prosigue. Y ahorita este es el agua potable, cuyas concentraciones han variado mucho a lo largo del tiempo. ¿De dónde puede venir este arsénico? Ya dije, de la mineralización, es decir, plata, plomo. Estos son algunos de los minerales más abundantes, y entre ellos está arsenopirita, que es un mineral de arsénico. Pero por otro lado, el procesamiento de estos minerales para extraer los metales, pues ha producido estos residuos que ya veíamos, ¿verdad? Y aunque aquí en esta zona el agua superficial pues prácticamente no existe, o sea, son arroyos que no se pueden utilizar para consumo humano, por supuesto, pero el agua subterránea pues es la que se aprovecha. Entonces colectamos y analizamos muestras de agua, de suelo, de residuos, rocas, vegetales, de cabello de los pobladores, para ver de dónde provenía esa contaminación. Encontramos, sí, minerales de arsénico en los residuos, estos procesos químicos que liberan el arsénico, se oxida, clásico de una oxidación, y bueno, identificamos pues que las norias contiguas a los jales están contaminadas por arsénico debido a estos procesos que aumentan otra especie química que son los sulfatos, además del arsénico. Había fundidoras hasta mediados del siglo pasado que también contaminaron con los humos los suelos, y encontramos que esta también es otra fuente que contaminó, enriqueció con arsénico las norias que están ubicadas donde había esas fundidoras, y que este arsénico, por ejemplo, el que se puede disolver por el agua, hasta 50 centímetros todavía era muy alto. 14 miligramos por kilogramo, pues es bastante alto, y el arsénico que quedó en el suelo, en las partículas del suelo, pues hasta casi 2.000 miligramos por kilogramo. Pero la duda que nos surgió es que los pozos profundos, varios de ellos, aguas arriba de donde estaban los residuos y las fundidoras, o sea, nada que ver, también tenían arsénico, y a veces más alto que los que estaban cerca de las nubes. Entonces, ¿de dónde viene? Para esto, pues, estudiamos la química del agua, química general, no nada más arsénico, sino toda la composición química del agua, porque esa composición resulta de la interacción con las rocas, como ya vimos. Entonces, nos va a dar idea de qué es lo que está pasando. Entonces, como vemos aquí, las norias están contaminadas por los jales, esta es su firma química, y en cambio los pozos profundos es esta, o sea, es muy diferente. ¿Sí? Y ambos tienen presencia de arsénico. Dijimos, bueno, ¿por qué?
pues revisando los minerales que hay en esa zona, pues son muchos los que tienen arsénico, no nada más la arsenopirita como pensábamos al principio, sino estos otros, ¿verdad? Y analizamos rocas, como ya les dije, y encontramos que aquellos que tenían presencia de minerales, pues tenían altos contenidos de arsénico. Estudiamos las posibles reacciones, su relación con la temperatura, y bueno, descubrimos, ¿verdad?, que el origen pues es natural en los pozos profundos, que se da en zonas como esta, donde hay minerales de arsénico y también de plomo, de zinc, ¿verdad? Y con la acción del agua, pues se va transportando hacia el agua subterránea a través de este medio por fracturas fallas. Entonces, fuentes de contaminación en Sinopar naturales, la mineralización que ha afectado a los pozos profundos y es la que se usa como fuente de agua potable y debida a la actividad humana. Y entonces, si nosotros nos hubiéramos quedado con la idea de que estos jales eran los que estaban contaminando los pozos, pues no hubiéramos pensado en alguna solución, sino quitar los jales o hacerles algo. Claro que hay que hacerles algo a esos jales, claro que hay que quitarlos, pero no están afectando los pozos profundos. Entonces, ¿qué se ha hecho? Pues un acueducto que está bastante lejos de la población, 30 kilómetros, 300 metros de elevación abajo de donde está Sinopam, entonces hay que pagar el costo de esa electricidad. Se instaló una planta de tratamiento para el agua de pozo más productivo y otras más pequeñas en otros dos. Y bueno, esto es ya la solución de esta problemática que está en curso. Tenemos problemas de este mismo tipo en otras zonas, como San Luis Potosí, como en Baja California Sur. En las zonas geotérmicas, el agua naturalmente también puede contener altas concentraciones de arsénico, ¿verdad? En los manantiales, algunos manantiales en los azufres. Entonces, bueno, si van por allá los balnearios, procuren no tomar agua, ¿no? Porque pues sí puede tener alto arsénico. En los Altos de Jalisco hay pozos que son agua caliente, pero que también tienen mucho arsénico y también fluoruro. Y ahorita les voy a hablar un poquito nada más sobre el flúor, ¿verdad? Que también es otro contaminante muy importante que está presente de manera natural, principalmente en el agua subterránea de nuestro país, y viene principalmente de rocas como los siliciatos, en cierto tipo de rocas estas bonitas que son rosas, que las vemos, ¿verdad? Sobre todo en Zacatecas, en San Luis Potosí. Y dirán ustedes, bueno, ¿y el flúor por qué? ¿Verdad? Si nosotros nos dicen que la pasta dental con flúor es muy buena, pues sí, pero en cierta concentración, ¿no? Y como decía Paracelso, la dosis hace el veneno. Entonces, según la cantidad que nosotros tomemos, puede ser bueno o puede ser malo. Entonces, si consumimos mucho flúor, podemos tener problemas de los dientes, ¿verdad? Dientes amarillos, dientes con picaduras, problemas incluso en los huesos, sobre todo cuando van aunados con una mala nutrición, y también si no tomamos cantidad de flúor, una pequeña cantidad, podemos tener problemas de dientes. Esa es la norma para agua potable en México, es de 1.5. En Estados Unidos es de 4, y la Organización Mundial de la Salud recomienda 1.5. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tomar en cuenta cuánta agua tomamos y otras fuentes de consumo, como sería la sal fluorada, por ejemplo. Estudiamos esto en San Luis Potosí y vimos que al principio igual pensábamos que en la zona donde se regaba con aguas residuales es el origen del flúor, pero vimos que no. En esa zona el agua subterránea tenía nitratos y bacterias. Sin embargo, en pozos que estaban fuera de esa área había mucho flúor. ¿Cuál es la fuente? La contaminación natural, las rocas que hay ahí, que son estas riolitas, ¿verdad? El agua circula por ahí a profundidades, se calienta y disuelve este flúor. Entonces tenemos presencia de arsénico, estos puntitos rosas, y muchas veces también de fluoruro en el agua subterránea de México. Somos un importante país productor de fluorita, entonces nuestro subsuelo está enriquecido en estos elementos. Bueno, entonces
Entonces, la Comisión del Agua estableció un código de colores también para estos parámetros de agua subterránea y hay un semáforo, color verde, sitios que cumplen con 14 parámetros que se analizaron, color amarillo, sitios que no cumplen con algunos de estos parámetros, alcalinidad, conductividad, dureza, sólidos, manganeso, hierro, que no son tan críticos para la salud, y color rojo, donde ya puede haber problemas de salud, como serían los fluoruros, coliformes fecales, nitratos, arsénico, cadmio, cromo, mercurio. Entonces, esto es el panorama nacional. Entonces, ustedes ven el verde, ¿verdad? El rojo, que es muy amplio, y el amarillo, que es, pues, como menos de como un cuarto. ¿No? En Sinaloa tenemos la mayoría en verde, pero tenemos sí algunas zonas, unos pozos, que nada más fueron 44 en color rojo y algunos otros en color amarillo. Aquí está uno de los parámetros que se utiliza, que son los sólidos disueltos, que el agua, si es menor a 1000, se considera dulce, utilizar con bastante confianza, por ejemplo, para el riego. Ya verde, ligeramente salobre, y esta la tenemos sobre todo, como ya decía, en las zonas costeras y en algunas otras áreas, sobre todo zonas desérticas o semidesérticas. Aquí es un ejemplo de uno de los acuíferos, el río Presidio, que el agua viene de la sierra y se fluye hacia el mar. Aquí está la sierra, que es la zona de recarga, y va siguiendo su camino hasta llegar al mar. ¿Qué puede pasar en ese, ya a su llegada al mar? Pues si hay pozos muy cerca y que explotan mucho el agua, puede haber este fenómeno, ¿sí? Donde el agua salada ingresa a los pozos, ¿verdad? Que se lo inducción salina, entonces el agua se va haciendo de mala calidad por los sólidos disueltos y ya no es buena para el riego, sobre todo para algunos cultivos más sensibles, ni tampoco para tomar. ¿No? Aquí es un esquema que yo obtuve de precisamente de este acuífero, donde se presenta cómo viene desde la sierra, ¿verdad? Pasa con rocas fracturadas, va transportando el agua subterránea, hasta que llega al mar, pero de aquí, si hay pozos que exploten mucho el agua o muchas norias, ¿verdad? Se puede haber intrusión de agua salina. Estos son algunos de los pozos que presentaron problemas, por ejemplo, de arsénico, de nitratos, de fluoruro, de manganeso, de coliformes. Entonces, como les decía, los datos de Conagua son 44 pozos, arsénico arriba de la norma en 5 pozos, de 0.026, o sea, ligeramente arriba hasta 0.09, de hierro en 5 pozos, manganeso en 7 pozos y plomo en 6 pozos. En algunas ocasiones es más o menos fácil identificar cuál es la fuente. Por ejemplo, aquí coliformes, ¿verdad? En la imagen de Google se ve que está muy cerca de una población, entonces, bueno, lo más lógico es que haya algún efecto de las aguas residuales de esta población para que la presencia de coliforme. Nitrógeno de nitratos, pues es una zona agrícola y los fertilizantes, muchos de ellos utilizan compuestos de amonio, compuestos de nitratos, y entonces, bueno, eso puede llegar hasta los pozos que son de poca profundidad. Esto no se da tan fácil cuando los pozos no son muy profundos, pero si son someros, sí, es posible. Y bueno, nuestro estado, las zonas pues agrícolas son muy, muy amplias. Aquí, arsénico y plomo, aparentemente no hay ninguna fuente, ¿sí? Así por actividad humana. ¿Qué podemos pensar? Bueno, pues que tal vez aquí sí sea la propia composición de la roca que está dando esa presencia de esos contaminantes, pero hay que hacer estudios más a profundidad. Aquí, manganeso y fierro, este pozo está muy cerca de este río, ¿verdad? Y si ustedes siguen el cauce, ven que llega hasta unos jales medios. Entonces, aquí lo más probable, también hay que hacer estudios, es que venga de esos jales, aunque también pudiera ser natural.
hay que investigar. Bueno, finalmente, esto son las plantas de tratamiento, o sea, hay manera de quitar estos contaminantes del agua, con plantas de tratamiento específicas, ¿verdad? Algunas pueden quitar varios contaminantes, otras son nada más para uno en específico. Tenemos en diferentes zonas del país, aquí en Sinaloa, bueno, pues tenemos varias, ¿verdad? Y el tratamiento de las aguas residuales también es muy importante, ¿verdad? Y como ustedes ven, también en varias zonas del país tenemos plantas de tratamiento de aguas residuales que necesitan tanto las plantas para remoción de contaminantes potabilizadoras como las de tratamiento de agua, bueno, pues mantenimiento e insumos. Este es el porcentaje de agua entubada, que ya implica muchas veces un tratamiento previo antes de su distribución. Puede ser nada más una cloración para los patógenos, pero puede ser más elaborada. Y finalmente, algunas reflexiones. Pues es muy importante, como ya vimos, cuantificar los niveles de los contaminantes, cómo se distribuyen, tanto en aguas superficiales como en aguas subterráneas, identificar de dónde vienen para poder dar alternativas, determinar cómo se mueven en el ambiente, hasta dónde llegan, evaluar el riesgo que significa consumir esa agua o regar con esa agua, cierto uso, o hacer acuacultura con esa agua, y desarrollar pues alternativas para eliminar esos contaminantes. Y bueno, pues esto sería todo y muchísimas gracias por su atención. Gracias. Gracias a usted, doctora, por su ilustrativa y enriquecedora exposición. Para que modere la sesión de preguntas y respuestas, se le solicita a la licenciada Lidia Concepción Zelaya Valenzuela haga uso de la voz. Adelante, doctora. Pues muchas gracias, doctora María Aurora Armienta, por tu extraordinario y tus extraordinarias, extensas e interesantes reflexiones sobre la calidad del agua. Sabemos todo el trabajo que has hecho en nuestro país, el largo trabajo de investigación que has realizado en tu trayecto profesional en este tema y que seguramente lo seguirás haciendo porque definitivamente es un tema que da para mucho más en adelante. No, es un tema que no termina mientras sigamos creando o haciendo o provocando estos factores contaminantes del agua a través de cualquiera de estos factores que ya mencionaste. Con base en tus estudios sobre el agua en México, digamos, nuestro país, ¿qué proporción con relación a otros países del mundo, qué proporción maneja con relación a las políticas y a las medidas que se toman para mejorar la calidad del agua? ¿Tienes alguna información al respecto? Pues depende de con qué país nos comparemos, ¿no? O sea, por ejemplo, si nos comparamos con Canadá, yo creo que estamos muy atrás, ¿verdad? Pero si nos comparamos con Bangladesh, pues estamos más adelantados, o con la India, depende, o por ejemplo, en Suiza pues, están súper adelantados también en el tratamiento del agua. Entonces, yo creo que sí se hacen acciones que deberían hacerse muchísimas más. O sea, es un problema pendiente, es un problema muy importante. Ya se han tenido avances, por ejemplo, esto de que los datos de aguas subterráneas estén abiertos, es reciente, apenas el año pasado. Antes eran datos que no se ponían a disposición de la población. Y otra cuestión es que la población esté consciente de la importancia del agua, de cuidarla, que ya vimos, por ejemplo, en los ríos, muchas veces los propios pobladores pues, tiran ahí sus residuos de importancia, y de exigir a sus autoridades que cumplan con las normas, ¿no? Creo que ahí la participación social es muy importante, y que también como sociedad sepamos que agua limpia implica costos, por ejemplo, para tratarla, ¿verdad? O sea, hay que tratarla, muchas veces viene, como ya vimos, naturalmente, con ciertos elementos que hay que remover para que realmente la podamos consumir de manera
segura, ¿sí? No confiarnos tanto en que, bueno, yo tengo dinero y compro mi botella de agua purificada, ¿no? El agua debe de llegar bien a nuestros hogares y poderla nosotros tomar como se hace en otros países, ¿no? Donde yo sé que abro la llave, el agua de la llave y puedo tomar un vaso de agua. Incluso, por ejemplo, en Francia hay sitios en París donde en la calle uno puede rellenar su botella con toda confianza, ¿no? Entonces deberíamos de llegar a eso y que las autoridades también destinen dinero a esto, porque muchas veces no se ve como algo así, no voy a decir cosas, pero una construcción, ¿verdad? Pues no se invierte, ¿verdad? Porque no es vistoso, pero es fundamental para la vida, para la salud de la gente. Entonces, yo pienso que ahora estamos más conscientes, después de esta pandemia, de la importancia del agua y de tener acceso a cantidad y calidad, y que como sociedad pues debemos exigirlo y transmitirlo a nuestras autoridades. Sí, esto que estamos pasando sin duda nos ha obligado a hacer también estas reflexiones con relación al uso del agua, porque es indispensable precisamente para la cuestión de higiene con relación al contagio de la enfermedad del COVID-19. Hay una persona, Carlos Eduardo Aceves, que hace un comentario. Dice, el artículo 4 señala que toda persona, bueno, me imagino que de la Constitución, que señala que toda persona tiene derecho al acceso y disposición del agua para consumo personal y doméstica en forma suficiente, en forma salubre, aceptable y asequible, esa es la palabra. El Estado está obligado a garantizar este derecho, pero en muchas ocasiones lo violenta. Caso del lago de la Primavera. Un momento porque estoy aquí. El lago de la Primavera. Sí, caso Lago de la Primavera, lago que era público, que alimentaba a las colonias colindantes con él. Hoy en día es un lago privado, beneficiando a un sector empresarial en sus proyectos y racionando el agua a las colonias. Es una opinión que él está expresando. Y pues sí, es que el agua es un recurso limitado y muchas veces hay competencia, ¿no?, de los diferentes sectores por su uso y es algo, como yo dije, que en el cual tiene que intervenir la sociedad para dar su opinión, ¿verdad? Y que sea lo mejor para la mayoría. Sí. Tenemos a Ceci Bojorques. Buenos días. Dada la importancia del agua subterránea, ¿cuentan ustedes con investigaciones sobre esto en Sinaloa? En realidad hay pocas, ¿sí? Hay pocas. Con el doctor Páez hemos hecho algunos estudios en ríos y con un estudiante de doctorado que está próxima a graduarse y en cuanto se gradúa vamos a dar a conocer esto de los metales. En cuanto a nutrientes ya se publicó un artículo, pero en cuanto a agua subterránea, algunos investigadores del Instituto de Ciencias del Mar que lo han hecho, otros de algunos centros con CID, de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Sí hay algunos estudios. Yo he participado de manera indirecta en ellos, pero pues hay una necesidad urgente de hacerlo, sobre todo porque muchas veces cuando el agua superficial escasea, los niveles de las presas bajan, se recurre a agua subterránea con fuente de agua potable. Entonces, bueno, pues hay que conocer su calidad y cómo mejorarla. Muy bien, voy a aprovechar para agradecer a todos quienes se han podido conectar con nosotros para participar y hacer estas preguntas, estas consultas. Muchas gracias por estar con nosotros. Arturo Asterio pregunta, este tema, su problemática y soluciones nos compete a todos, pero contar con información es fundamental. Gracias, doctora Armienta, es un agradecimiento. Doris Romero
me sorprendió el hecho de aguas termales en Guadalajara. No es, es pregunta, ¿no es recomendable ir por exposición a contaminación de arsénico? Bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Primero no es en Guadalajara, es en los Altos de Jalisco, no en la ciudad de Guadalajara. Y en segundo lugar, muchas veces, como ya lo dije, el agua es tratada, o sea, no es directamente nosotros tomamos. Entonces, bueno, hay que ver esto, ¿no? Entonces yo digo que sí vayan a Guadalajara. Muy bien. Pues la doctora María del Carmen Martínez, felicidades a la doctora Armienta por todo el excelente trabajo que desarrolla y que siempre enaltece la investigación en México. Muchas gracias. Gracias, doctora. Quisiera preguntarle a la doctora si conoce algún estudio que se haya realizado sobre la detección de compuestos orgánicos persistentes en el agua del estado de Sinaloa. Bueno, con una estudiante de la Universidad de Montpellier, ella mexicana, hicimos un muestreo hace como 3 años en algunos ríos del estado, prácticamente en la zona de Culiacán, Río Maya, Río Tamazula. Encontramos presencia en algunos sitios muy específicos. La verdad se los quería presentar hoy, pero ya no me dio tiempo, además porque como no nos dejan entrar a los currículos en UNAM, ahí está toda la información. Pero en cuanto la tenga y en otra ocasión, pues con mucho gusto. Se la presenta, es un estudio muy limitado, pero bueno, da ciertas ideas, ¿no? Para continuar investigando. Muy bien, doctora. Doctora, pues de verdad es un agasajo escucharte. Toda esta información que manejas, que sabemos que no es lo único, que tienes otras cuestiones dentro del Instituto de Geofísica y algunas más que seguramente te van a llegar más adelante. Seguramente, tú sabes por qué lo digo. Te agradezco mucho. No tengo por lo pronto más preguntas, pero si tú quisieras agregar alguna cosa, te escuchamos. Y si no, damos por concluida la sesión de preguntas y respuestas, dada la hora, no quisiéramos abusar de tu tiempo. No, yo creo que de todos, ¿no? Muchas gracias por escucharme en este tiempo. Muchas gracias por las preguntas, por las opiniones, que agradezco mucho. Y, bueno, por supuesto, al Honorable Congreso del Estado y al Colegio Nacional. Gracias. Gracias. Gracias a ambas. Como siguiente punto, invitamos al maestro Elmer Mendoza para que dé lectura al reconocimiento virtual de nuestra expositora y nos brinde un mensaje de clausura de este evento. Lo escuchamos, maestro Elmer. Muchas gracias. Pues, María Aurora, muchísimas gracias. De verdad, de escucharte, de siempre ese escuchar una voz de alerta. ¿Qué es lo que está pasando con algo tan natural como el agua subterránea? O sea, cómo la estamos afectando, es decir, en general toda la población y quizás muchas veces sin saber lo que la estamos afectando. Y bueno, tener esta información, como dijo una persona que me antecedió, yo creo que es muy útil, porque de plano estamos en una época en que tenemos que vivir de otra manera, tenemos que vivir con una dosis de conciencia de cómo estamos afectando a la naturaleza, que al final es afectarnos a nosotros mismos. Y Sinaloa, que es una región agrícola de alto nivel y que desde siempre que ha utilizado de fumigantes y cosas de esas, siempre se ha dicho que estamos, pues, somos endebles, digamos, a ese tipo de contaminaciones, sobre todo del agua. Y bueno, y esto que no hablaste del agua que se gasta para producir 1 litro de cerveza, para producir 1 litro de tequila, para producir 1 litro de leche, que realmente la cantidad que se menciona es, casi no se puede creer, ¿no? De la cantidad de agua para producir esas cosas, entre otras, y de cómo a veces que las personas que beben mucho, yo creo que tendrán que tomar conciencia también, que decir, ay, que me voy a beber esta caguama, pues sí, me lo voy a pensar porque se ha tantos litros de agua se han utilizado y se han inutilizado para otros usos, y entonces yo creo que también eso serviría, ¿no? Para
es que tenemos que estar pensando constantemente. Yo creo que la pandemia nos ha servido para eso, para pensar en elementos en que tenemos que participar directamente realmente para mejorar la vida. El agua pues es fundamental, ¿no? Es fundamental, es uno de los 4 puntos que la cultura occidental maneja desde siempre, junto con el fuego, la tierra y el viento. Y creo que es como, lo que te digo, es un llamado de alerta a tus conferencias, y al menos yo así me las tomo. Y creo que para todos deben ser muy útiles, y que estamos, todas las personas que han estado presentes, que han aprendido algo, yo creo que tienen que compartirlo mínimamente con su familia, con la gente que los rodea, porque estos conocimientos, como le llamó una persona anteriormente, tenemos que divulgarlos, y divulgarlos de boca a boca. Y bueno, muchas gracias, María Aurora, te mando un abrazo fuerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Tomo para leerlo. Gracias. El Honorable Congreso del Estado de Sinaloa y el Colegio de Sinaloa otorgan el presente reconocimiento a la doctora María Aurora Armienta Hernández por su excelente participación como expositora en la videoconferencia Reflexiones sobre la calidad del agua, transmitida el día lunes 23 de marzo de 2021 a las 10 horas tiempo del Pacífico en las plataformas digitales Zoom y Facebook Live del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa. Firman el ingeniero José Antonio Ríos Rojo, la doctora Sonia Escalante López y la licenciada Lindia Concepción Zelaya Valenzuela, la secretaria general de nuestro organismo, el Colegio de Sinaloa. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, ha sido un honor estar aquí. Gracias por su atención. A nombre del Congreso del Estado de Sinaloa y del Colegio de Sinaloa, agradecemos el apoyo técnico brindado por la Dirección de Gestión y Vinculación Social para esta transmisión. Asimismo, agradecemos la asistencia virtual de autoridades e invitados especiales y a quienes siguieron este evento. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan éxito. Muchas gracias.